Y volvemos a hablar del tema de las 16 curules que reviven en el Congreso. Van a estar entonces en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado. Muchos pronunciamientos a favor y también muchos en contra. Acabamos de escuchar a la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático. Saludamos a esta hora a Yolanda Perea Mosquera. Ella es líder defensora de derechos humanos, integrante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Señora Yolanda, gracias por estar en Redma Noticias. Buenos días. Yolanda, ¿me escucha? Buenos días. Bueno, ya vamos a establecer nuevamente el contacto con esta líder defensora de los derechos humanos para hablar de este tema que sin duda es importantísimo. Se van a revivir entonces estas 16 curules, decisión que tomó ayer el Congreso, el presidente del Senado. Se envía entonces al presidente de la República para que promulgue este acto legislativo y vamos a tener estas 16 curules durante 2 periodos. La elección de estas curules va a ser el día 30 de marzo, día en el que también se hacen las elecciones para el Congreso y los vamos a tener durante 2 periodos, 2022, 2026 y también de 2026 al año 2030. Dicen algunos especialistas que es para equilibrar las cargas, ya que exmiembros de las FARC están en el Congreso y quiere darse el espacio ahora también a las víctimas. Los partidos tradicionales, hay que tener en cuenta, no van a poder postular candidatos y hay alguna expectativa porque dicen las víctimas de grupos terroristas que van a salir elegidos criminales de lesa humanidad en esas 16 curules. Tenemos la conexión a esta hora con Yolanda Perea Mosquera, defensora de derechos humanos. Señora Yolanda, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos colocar la palabra. Claro que sí. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión? Revivir estas 16 curules tal como estaba en el acuerdo de paz. Bueno, esta era en mora para las víctimas, ya que hace parte de la reparación, ya que hace parte de esa incidencia política de las víctimas en estos territorios que han sido tan golpeados por la violencia. Sí, algunos dicen que estas curules son para las FARC. ¿Usted qué responde? Porque corresponde a territorios en los cuales hoy en día actúan las llamadas disidencias. Mira, yo creo que esto llegaría a ser para la FARC o para cualquier otro grupo al margen de la ley ilegal si realmente no se protegen los derechos a la participación y a la votación de estos territorios en torno a la política. Es necesario que el gobierno nacional, local, departamental, municipal, trabaje articuladamente y que todas las guías se articulen a proteger los derechos electorales en ese momento. Es importante también que se tenga en cuenta que los líderes y lideresas a postularse muchos están siendo amenazados y se requiere realmente un acompañamiento y una protección a su vida para poder hacer este ejercicio, por lo cual, si esto se cumple, no será para ningún grupo al margen de la ley. Se llegaría a cumplir en caso de que el gobierno incluso nacional baje la guardia y siga dejando desprotegidos estos territorios y no se haga ese ejercicio participativo de las víctimas frente a este proceso tan importante que hace parte de la reparación. Una de las palabras que más se nombra cuando se habla de revivir estas curules es víctimas del conflicto armado. Entonces todos se reclaman como víctimas. Ayer el general Mendieta decía que en estas 16 curules debía haber al menos 4 para policías que sufrieron todos estos vejámenes por parte de grupos armados terroristas como lo fueron las FARC. ¿Usted es víctima? ¿Por qué? Mira, yo soy víctima de la FARC por violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre a mis 11 años. Y desde ahí digo, yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Gracias a ese acuerdo lo hemos ido mejor por la vía de la palabra. Esas armas que entregaron en ese momento no volverán a asesinar madres como la mía o colocarle a otra niña en la cabeza como me colocaron a mí al momento de violarme. Por eso digo esto, es interesante este ejercicio y que todas las víctimas que estén en estos territorios pueden participar, porque es que aquí no están diciendo que las víctimas del ejército no pueden participar, que las víctimas del ELN o que las víctimas... No, todos los que son víctimas
que estén en el registro único, que cumplan con estos requisitos, que es haber nacido, estar en el territorio por más de 3 años, estar en proceso de retorno, pueden ser candidatos y pueden postularse, puedan articular ese proceso con las mesas municipales, con las mesas departamentales, con las organizaciones de víctimas, en los sectores como el Chocó, con los consejos comunitarios. Aquí el llamado es que como víctimas nos articulemos a defender este proceso que es nuestro. Llegó el momento de la participación política de las víctimas y que esto no es un regalo, vuelvo y lo reitero como lo he dicho antes, esto ha sido una lucha y este proceso, estas curules, si muchos no lo saben, quien propuso en parte esta propuesta en La Habana fue nuestro compañero Saúl Lemo, una víctima, un proceso negro, el cual fue acogida por todos los otros que llegaron allá, desde las mesas de víctimas, la Mesa Nacional jugó un papel importante ahí y en el Fast Track. Por lo cual esto ha sido una vocería de las víctimas y no de cualquier persona que ahora se llenan la boca diciendo, no, es que va a ser para las FARC, va a seguir, y empieza, yo no soy de las FARC. Y mis compañeros y compañeras no son de las FARC y no son de ningún grupo armado ilegal. Aquí lo que estamos es colocándole el pecho a la brisa de seguir defendiendo la vida y el territorio el cual ha sido golpeado, donde se sigue viviendo el reclutamiento, la violencia sexual, el desplazamiento masivo. Claro. ¿Sí? Y ahí quien dice que somos nosotros los que estamos allá dando la vida por nuestro territorio. ¿Y cómo lograr que haya garantías para la participación de esos habitantes de los territorios que se postulen para ser elegidos en esas curules? Por eso, ahí es donde juega un papel importante todas las vías, el gobierno y también la registraduría debe brindar y proteger, digamos, esos sectores donde se vayan a colocar estas urnas, teniendo en cuenta que habrá municipios donde sus cabeceras municipales no votan. Solo votan las veredas, los corregimientos, y ahí se requiere un proceso, porque es allá donde siguen habiendo actores armados ilegales, donde la FARC dejó ese cupo y otros actores armados están ahí. Entonces ahí es donde se requiere la mirada del gobierno nacional, departamental y local, realmente a proteger este ejercicio frente a esa participación que van a hacer las víctimas. Eso Yolanda, es lo que se requiere. Claro. Yolanda, agradeciéndole su tiempo aquí en Redma Noticias, ¿usted se va a postular para ser elegida en alguna de estas curules? Bueno, ahí estamos trabajándole fuertemente. Me preocupa porque, mira, en este país tener una postura de defender unos acuerdos, he tenido gente que me dice, bueno, usted es que le cantó que la FARC la violara porque usted defiende esos violadores. No, yo defiendo un proceso de paz, yo defiendo la vía negociada, la vía por la palabra, y aquí lo importante es poder dialogar y trabajar de la mano en pro del restablecimiento integral de derechos. No estoy validando lo que pasó en mi vida, lo que pasó en mi familia y en muchas otras, sino lo que prefiero es dialogar y aportar mi granito de arena a una construcción de paz. Y sí, si así mi comunidad y el territorio lo vea bien, ya estamos haciendo el ejercicio. Y si en determinado caso la comunidad dice no, vamos con todo a apoyar el candidato o la candidata por nuestras comunidades víctimas que sienten esa postura en el Congreso de esas 16 curules, que sea una bancada que se haga respetar en torno a la construcción de política pública y que legisle a favor del territorio colombiano que ha sido afectado y que además toca tener en cuenta a los compañeros en el exterior, víctimas que están allá, y también toca trabajar en torno a él. Es Yolanda Perea Mosquera, defensora de derechos humanos, hablando sobre estas 16 curules que vamos a tener a partir de 2022 y hasta 2030. Ya fue violada siendo niña por parte de las FARC. Su mamá fue fusilada también por parte de las FARC. Muchísimas gracias, Yolanda. Feliz día. Feliz día, un fuerte abrazo de rejuntancia.